Hola a todos. En este video vamos a ver un ejemplo de polimorfismo para tratar de mostrar un poco su importancia y la relación que tiene con las clases abstractas, la herencia, la sobreescritura de métodos y con las interfaces. Esta es una confusión que surge bastante a menudo y yo creo que en parte es consecuencia de aprender programación usando un único lenguaje en vez de explorar diferentes alternativas y diferentes formas de pensar la programación. ¿Sí? Obviamente no es su culpa. Si solamente nos exponemos a un único lenguaje de programación durante toda la carrera y en todos los ejemplos de polimorfismo vemos herencia y sobreescritura de métodos o vemos una interfaz, entonces es natural que asociemos los conceptos, ¿sí? Pero es importante entender que polimorfismo y herencia o interfaces son conceptos independientes, ¿sí? Tenemos polimorfismo en lenguajes que no tienen interfaces. Es más, podemos tener polimorfismo en lenguajes que no tienen clases ni siquiera. Entonces, conceptualmente es incorrecto asociarlo con la herencia o con las interfaces en sí. Obviamente en un lenguaje como C Sharp, tanto herencia como interfaces son un mecanismo que nos permite hacer uso del polimorfismo. Eso es correcto. Pero no es porque el polimorfismo como concepto requiera herencia, o clases abstractas, o interfaces. El hecho de que en C Sharp usemos estos mecanismos es un detalle de implementación de C Sharp. Otros lenguajes tienen otras características. Y si vamos al caso, incluso en C Sharp, que es un lenguaje muy sofisticado, es posible hacer uso del polimorfismo sin ninguno de estos mecanismos. Vamos a ver un ejemplo ahora en un ratito. Bien, para darles un poco de contexto, el ejemplo que armé es un código muy sencillito para administrar el inventario de ítems de un personaje de un videojuego, que podría ser un RPG, por ejemplo. La idea es, tenemos un personaje, el personaje tiene ítems y podemos usarlos. Y cuando usamos un ítem, este tiene algún efecto sobre el estado del personaje. Típico RPG, básicamente. Em, Acá les muestro un diagrama, ¿sí? Que tiene las clases, un diagrama de clases muy sencillo. La primera implementación que vamos a usar, ¿sí? En realidad la primera implementación que vamos a ver, va a usar una clase abstracta, porque me parece que es la solución más común, o capaz es la que más están acostumbrados, ¿sí? Em, Como ven en el diagrama, tenemos una clase héroe, o hero en inglés, que va a representar a nuestro personaje. El héroe va a tener tres propiedades. El HP, que representa el valor de vida o los puntos de vida. ¿Sí? MP, que representa la magia, cuánta magia le queda disponible para hacer hechizos, pongámosle. Y una colección de ítems que lo ven representado acá en el diagrama como una agregación. ¿Sí? Como en todo videojuego, si el HP llega a cero, significa que el personaje está muerto. Y el único método que va a tener nuestro héroe en este ejemplo es el método use, que recibe como parámetro un ítem, y lo que hace es básicamente intentar usar el ítem y removerlo de la colección de ítems, ¿sí? De esta colección. Es muy sencillo. Este sería como el inventario. Por otro lado, tenemos una jerarquía de clases para representar los ítems, ¿sí? En el tope de la jerarquía tenemos la clase ítem. El diagrama no lo aclara, pero esta clase va a ser abstracta. Y su único método, applyOn, también va a ser abstracto. En este caso, como no hay estado ni comportamiento implementado en la clase de ítem, esto va a funcionar exactamente igual a si usáramos una interfaz. ¿Sí? Elegí el ejemplo este a propósito así para poder enfocarme en los distintos mecanismos que tenemos disponibles en C Sharp para aprovechar el polimorfismo, no para comparar clases abstractas o interfaces. ¿Sí? Bien, vamos a tener tres subclases en este caso de ítem. Podríamos tener muchas más, pero para el ejemplo nos alcanza y sobra con estas tres. Tenemos por un lado la clase Poison, veneno, que cuando la aplicamos sobre el personaje le va a quitar 10 puntos de vida. ¿Sí? ¿Por qué tenemos un ítem que le quita vida a nuestro personaje? No sé, eso se los dejo a ustedes para que lo decidan. Después vamos a tener la clase Elixir, ¿sí? Que nos permite recuperar puntos de vida y punto de magia. Está acá explicado. Y por último, la clase Revive, revivir, que nos va a permitir revivir a nuestro personaje, pero solo en caso de que esté muerto. ¿Sí? El diagrama tampoco lo aclara, pero como reglas adicionales, tanto el elixir como el veneno no pueden usarse si el personaje está muerto. Y los valores de HP y MP pueden estar solo en el rango de 0 a 100. ¿Está bien? Vamos a ver el código. Para ahorrar tiempo, esta versión del programa ya la tengo escrita, pero no es muy larga, son apenas 150 líneas de código, más o menos, así que lo podemos revisar rápidamente. Una aclaración, en este ejemplo, como es muy cortito, estoy escribiendo todo el código en un mismo archivo, pero lo recomendable probablemente sería separarlo en archivos independientes, ¿sí? Posiblemente uno por cada clase. Esto es todo el código que tenemos acá. Otra aclaración, para hacer más sencilla la implementación y no complicarnos con la interfaz gráfica, decidí hacer una aplicación de consola. ¿Sí? Vamos a ejecutarla y vemos cómo funciona. Si la ejecutamos, nos abre esta terminal.
que nos muestra el estado del héroe, ¿sí? El HP y el MP arrancan en 100, y la lista de ítems disponibles. En este caso tenemos 15 venenos, 10 elixirs y 5 revives. ¿Mm? Si escribimos el índice del ítem que queremos usar, por ejemplo 1, el veneno, y apretamos Enter, la pantalla se refresca y podemos ver cómo cambian los atributos del héroe. ¿Sí? El veneno le quita 10 de vida, así que ahora teníamos 100, pasamos a tener 90. Y antes teníamos 15 venenos, ahora tenemos 14. Si usamos otra vez el veneno, tenemos 80. Vamos a usarlo una vez más, tenemos 70. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora tenemos 12 venenos disponibles. Si usamos ahora un elixir, vamos a poner 2 y vemos que la vida pasa a ser 90 y el elixir que antes teníamos 10, ahora tenemos 9. ¿Sí? Muy sencillo. Por último, si quisiéramos usar un revive, ¿sí? El 3, ahora que estamos vivos, ¿qué tendría que pasar? Nada, no nos deja la aplicación porque el revive no se puede usar si estamos vivos. ¿Está bien? Para poder usar un revive tendríamos que primero tomar mucho veneno. Así que vamos a matar al personaje. ¿Sí? Tomamos veneno, 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 hasta que el personaje muera. Ahora, el personaje, ven que HP llegó a 0, el personaje está muerto. Si aprieto una vez más, quiero darle veneno, ya no tiene efecto. Si quiero darle un elixir, ahora que está muerto tampoco tiene efecto. Recuerden que esas son las reglas del ejemplo este. Pero si le doy un revive, ahora pasa a tener toda la vida y tenemos un revive menos. ¿Está bien? ¿Se entiende? Es súper sencillo. Vamos ahora a ver el código. Bien, como les dije, arrancamos con una aplicación de consola, así que tenemos la función main. ¿Sí? En la función main lo primero que hacemos es crear un héroe. Luego entramos en un loop infinito, que lo que hace es limpiar la consola, mostrar los atributos del héroe y luego permitirle al usuario elegir un ítem. Este método choseItem recibe el héroe como parámetro y nos devuelve el ítem elegido. ¿Sí? Por ahora vamos a ver después cómo lo hace, ¿no? El ítem puede ser hacer null, que significa que no tenemos ningún ítem para elegir, con lo cual la aplicación termina ahí. Pero si el ítem es válido, le decimos al héroe, usa este ítem. ¿Sí? Eso es todo. Este sería como el loop del juego. Después tenemos la creación del héroe. ¿Cómo se hace? Primero que nada, instanciamos un nuevo héroe. Le asignamos a su lista de ítems 15 potions, 15 venenos. Le asignamos 10 elixirs y le asignamos 5 revive. Y después devolvemos la variable hero que tenía nuestro héroe. ¿Cómo hacemos para mostrar los atributos del héroe? Bueno, muy sencillo. Recibe el héroe como parámetro y lo que hace es escribe en la consola el HP, una línea con el HP, una línea con el MP, y luego si el héroe está muerto, le muestra el mensaje estás muerto. ¿Sí? Muy sencillo. La función para elegir el ítem, ¿sí? Esta es la función que le pregunta al usuario qué ítem quiere elegir, es un poquito más complicada, pero no es nada del otro mundo. Lo primero que hacemos es agarramos la lista de ítems y la agrupamos por el tipo de ítem. ¿Sí? Este getType nos va a devolver la clase Poison si tenemos un veneno, la clase Elixir si tenemos un elixir y la clase Revive si tenemos un revive. Con lo cual esto nos va a devolver 3 grupos y los vamos a guardar en un array. ¿Sí? Esta variable groups es un array con los 3 grupos disponibles. Luego recorremos la lista de grupos con el array de grupos con un for each. ¿Sí? Y mostramos en la consola una línea por cada grupo, teniendo el índice del grupo empezando en 1, el nombre de la clase, ¿sí? Que en este caso tiene que ser veneno, elixir, poison, elixir y revive. Y por último la cantidad de elementos en ese grupo. ¿Está bien? Para poder... Esto es básicamente el código que muestra el inventario. Después sí, empezamos a interactuar con el usuario. Leemos la consola, ¿sí? Lo que haya escrito el usuario, lo parseamos como un int y eso nos va a devolver el índice elegido por el usuario. Esta línea de acá puede devolver un error, porque si el usuario escribe cualquier verdura y no puede parsearlo, el método int.parse tira una excepción de tipo format exception. ¿Sí? Por eso es que todo este código está envuelto en un try catch. Si el código da un error, se ejecutará este código, ¿sí? Que maneja el error. Ahora vamos a verlo después. Siguiente línea, sumamos que el usuario eligió bien un número válido. Acá vamos a tener el int elegido por el usuario y lo que vamos a hacer es ir a buscar el grupo elegido por el usuario. Recuerden que en C# los arrays arrancan en 0, pero nosotros le decimos de 1 a 3 los valores posibles, porque acá lo inicializamos en 1. Entonces lo que tenemos que hacer para llevarlo al rango correcto es restarle 1 al índice elegido por el usuario
y usar eso para indexar el array de grupos. De nuevo, esta línea también puede dar un error. ¿Por qué? Porque si bien el usuario pudo haber elegido un número válido, pudo haber puesto 400 y no tenemos 400 tipos de ítems distintos. Entonces, de nuevo, si hay un error acá, va a saltar la excepción, va a ejecutarse ahora este código. Pero asumamos que el usuario eligió un número válido entre 1 y 3. Entonces acá vamos a tener el grupo elegido por el usuario. Lo que nos queda hacer es devolver el primer elemento de ese grupo, ¿sí? Que si el grupo llega a estar vacío, este método first of default va a devolver null, ¿sí? Pero si el grupo no está vacío, esto devuelve el primer elemento. Si en algún momento en este código, que yo ya les dije que en este código puede haber dos posibles excepciones de mínima, que son en esta línea y en esta otra, si llega a haber una excepción ahí, simplemente se ejecuta este código, que lo que hace es mostrarle al usuario un mensaje que dice elección inválida, intente de nuevo, y vuelve a ejecutar el método chooseitem, este método que estamos acá, con lo cual vuelve a entrar, ¿sí? Súper sencillo, nada del otro mundo ahí. Ahora tenemos la clase héroe, la clase hero. En la clase hero yo tomé la decisión de implementar los atributos, las propiedades HP y MP, separando por un lado los atributos privados, que los inicializo en ambos casos en 100, y luego usando getters y setters para accederlos. ¿Por qué decidí hacer esto? Porque acá yo puedo implementar muy rápidamente, en una sola línea de código, el control del rango del HP y del MP, ¿sí? Esta línea de código va a mantener el valor recibido para asignarle a la propiedad HP dentro del rango entre 0 y 100, ¿sí? Primero lo que hacemos es, le pedimos al método math.max, le pasamos value y 0, math.max nos va a devolver el valor mayor entre estos dos, con lo cual si el value era negativo, esto va a devolver 0, pero si el valor es positivo, va a devolver el valor. Y luego a eso lo pasamos como parámetro del método min, que recibe el valor, ¿sí?, mayor a 0 y 100. Con lo cual este método min nos va a devolver el mínimo. Eso significa que si nosotros le pasábamos acá 100, va a devolver 100, va a asignarle 100 al HP, pero si pasamos 101, esto va a devolver 100 como máximo. Si esto no hay mucha ciencia, simplemente nos mantiene dentro del rango posible. Quizás hubiese sido más expresivo hacerlo con un if. Pero bueno, no importa. Así es como se me salió en el momento. ¿Está bien? Lo mismo hicimos para el MP. Después tenemos una propiedad items, que es de tipo lista de ítem. Y esta propiedad va a ser de solo lectura y yo ya la arranco inicializando con una nueva lista de ítems. De esta forma nadie puede venir acá y pisarme la lista de ítems. Simplemente pueden interactuar con la lista agregando o quitando elementos. ¿Está bien? Tenemos dos propiedades más que yo no puse en el diagrama, pero que son isAlive y isDead, que también son de solo lectura y que lo que nos van a devolver es, fijándose en la propiedad HP, si el personaje está vivo o está muerto, ¿sí? IsAlive devuelve true si el HP es mayor a 0, y isDead es el complemento de isAlive, ¿sí? Es not isAlive. Sencillo. Por último tenemos el único método que habíamos definido para nuestra clase héroe, que es el método use, que recibe el ítem como parámetro y, como dijimos, trata de usar el ítem y luego removerlo de la lista. Este item.applyOn básicamente delega en el ítem el comportamiento de aplicar el efecto del ítem sobre el personaje. Por eso es que applyOn, ¿sí?, tiene como receiver el ítem y pasa como parámetro el héroe. De esta forma el ítem puede aplicarse a sí mismo sobre el héroe que sea. Y como ven está dentro de un if, porque item.applyOn nos va a devolver true o false dependiendo de si pudo aplicar el efecto o no. Si recuerdan que, por ejemplo, si el personaje está muerto, podemos usar el revive, pero si no está muerto, no. ¿Está bien? Entonces esto va a evitar que removamos un ítem que no pudo ser aplicado. Esto es todo lo que tenemos con la clase héroe. Vamos a ver nuestras clases de ítems. Si la jerarquía de clases de ítem arranca con la clase abstracta ítem, que lo único que tiene es la definición del método abstracto applyOn, que devuelve un bool y recibe un hero. Recuerden que esta implementación es a propósito equivalente a usar una interfaz en este caso. ¿Por qué? Porque la clase abstracta esta no tiene implementado ningún comportamiento ni tiene ningún estado. Entonces, a propósito lo hice de esta forma. Siguiente. Tenemos cada una de las clases concretas de ítem. Por un lado la clase Poison, la clase veneno, hereda de ítem y sobrescribe el método applyOn,
¿sí? Acá está sobrescrito el método apply_on, que lo único que hace es primero chequear si el héroe está muerto, en cuyo caso termina la ejecución ahí, devuelve false, significa no pudimos usar el veneno, no pudimos aplicar su efecto, pero si el personaje está vivo, le resta 10 a su HP y devuelve true. ¿Sí? True porque se usó correctamente. Eso es todo lo que hace la clase veneno. La clase elixir, por otro lado, es exactamente igual. Hereda de ítem, sobrescribe el método apply_on, hace la misma validación del si el héroe está muerto devuelve false, porque el elixir no puede usarse si el héroe está muerto, pero si el héroe está vivo, le suma 20 a su HP, le suma 20 al MP y devuelve true porque se usó satisfactoriamente. ¿Sí? Por otro lado, tenemos, por último, digamos, la clase revive, que también hereda de ítem, también sobrescribe el método apply_on, pero en este caso la condición que chequea es la opuesta. Solamente funciona si el héroe está muerto, con lo cual, si el héroe está vivo, retorna false, porque no puede usarse, y si el héroe está muerto, entonces le asigna al HP y al MP el valor máximo de 100 y devuelve true. Este es todo el código que tenemos en la aplicación. Como les dije, son menos de 150 líneas. Es bastante sencillo. Entonces, ¿dónde estamos usando polimorfismo acá? Bueno, en varios lugares, pero particularmente el lugar donde más se ve el valor del polimorfismo es en el método use del héroe. En particular en la línea 104, que la que dice es al ítem que se aplique en el héroe actual. ¿Sí? Esta es la gracia del polimorfismo, ¿no? Que podemos usar, podemos definir comportamientos genéricos, ¿sí? Como este método use, que va a servir para cualquier tipo de ítem válido. Entonces, el día de mañana, si nosotros queremos agregar nuevos ítems, este método no tiene ningún conocimiento sobre los ítems particulares que existen en el universo de nuestro juego. Yo agrego nuevos ítems siempre que implementen el método apply_on de forma correcta. Este código va a seguir sirviendo. Y eso nos permite a nosotros extender nuestro juego sin tocar código existente. Es la gracia que tiene el polimorfismo. Podemos reemplazar objetos por otros siempre y cuando mantengan su misma interfaz, en este caso, ¿sí? Su mismo protocolo. Como una cosa importante de aclarar, fíjense que en este caso, este código, ¿qué tipo de efecto va a tener sobre el héroe? No lo podemos saber leyéndolo, porque en tiempo de compilación, esta variable no tiene un valor concreto, no tiene un tipo concreto el valor de esta variable, el valor al que apunta. Con lo cual no sabemos si es un veneno, no sabemos si va a ser un elixir o si es un revive. Todo lo que sabemos es que podemos mandarle el mensaje a apply_on porque está definido como de tipo ítem. ¿Está bien? Pero solamente podemos definir que su rutina concreta se va a ejecutar en tiempo de ejecución. Y eso es lo que hace, lo que define, si se quiere, al polimorfismo. El polimorfismo actúa en tiempo de ejecución. El compilador no tiene idea de qué método se va a ejecutar porque depende del tipo de ítem que llegue, el tipo de valor que llegue. Y eso solo se resuelve cuando el programa se está ejecutando. ¿Está bien? Eso es un poco la gracia del polimorfismo. Bien, a ver, ¿qué más? ¿Qué pasaría si en vez de usar una clase abstracta usáramos una interfaz? Eso, como les dije antes, hice este ejemplo de forma que sea exactamente lo mismo. Con lo cual, si queremos usar una interfaz en vez de una clase abstracta, tendremos que venir acá, cambiar el código para que use una interfaz. Yo le voy a cambiar también el nombre a ítem para respetar las convenciones de nombres de C#, no porque crea que esto tenga algún valor, pero bueno, en la convención de C# es que las interfaces arrancan con el prefijo i, con lo cual pasa a llamarse iItem. Después tenemos que, ya no hace falta usar public abstract, simplemente podemos definir bool apply_on, esto define nuestra interfaz. Y luego en todos los lugares donde teníamos ítem, vamos a tener que reemplazar por iItem. ¿Está bien? iItem, acá. Vamos a copiar así va a ser más rápido. Por suerte nos marca en rojito todos los errores. iItem, iItem. Y obviamente también las clases ahora no heredan de ítem, sino que implementan la interfaz iItem. Y implementar la interfaz significa que no tenemos que ponerle override, porque no estamos sobreescribiendo nada, ¿sí? Esto es importante. No estamos heredando nada ni sobreescribiendo nada. Simplemente estamos implementando la interfaz. En Elixir tenemos que hacer lo mismo. Borramos el override. Y en Revive exactamente lo mismo.
Si yo no me equivoco, ahora tendremos que tener un código que compila. ¿Sí? Yo no veo ningún rojito, así que vamos a probar. Y como les dije, compiló. Y el comportamiento tendría que ser exactamente el mismo. Vamos a tratar de hacer un revive ahora. No tiene efecto. Usamos un veneno. Podemos empezar a quitarle vida a nuestro personaje. Usamos el elixir. Le damos... Tiene 80. Vamos a matar al personaje de una vez. Se muere. Y ahora podemos revivirlo con el revive. ¿Sí? Eso es básicamente lo mismo. ¿Por qué? Porque para el caso, el polimorfismo sigue estando en el mismo exacto lugar. Hayamos usado una interfaz o una clase abstracta es irrelevante, este código va a funcionar lo mismo. No sé si el código compilado, el código que genera el compilador va a ser exactamente el mismo, porque no me fijé, pero asumo que va a ser muy similar, porque en realidad ya sea que usemos una clase abstracta o una interfaz, el polimorfismo es el mismo. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa? Tenemos una alternativa más para poder usar polimorfismo, que es directamente decirle, usa al compilador, decirle, ok, no me cheques, no controles los tipos, simplemente usa tipado dinámico. C# es un lenguaje bastante sofisticado y nos permite hacer también esa implementación. ¿Sí? Podemos mezclar tipado estático y tipado dinámico. Para eso lo que podemos hacer, y esto es súper fácil, es simplemente borrar la interfaz. Recuerden que la interfaz acá en este caso es simplemente una forma de, si se quiere, poner contento al compilador para que pueda chequear los tipos de una forma válida, pero no es necesaria para el polimorfismo. Por eso podemos borrarla. ¿Sí? Vamos a borrar la interfaz item en todos lados, donde haya una referencia a item, lo vamos a borrar. Entonces ya nuestras clases de ítem ya no tienen un tipo común. Ahora cada una de ellas son una clase particular, independiente de las otras, que tienen la característica de que implementan un método que tiene el mismo nombre y tiene el mismo tipo, tiene la misma firma. ¿Sí? Pero fíjense que ya no tenemos ninguna herencia ni ningún tipo común. ¿Está bien? En todos los lugares acá donde entonces declaramos variables de tipo item, como item ya no existe, lo que vamos a hacer es directamente decirle dynamic, que es la palabra clave para usar tipado dinámico dentro de C#. Entonces, ¿qué estamos diciendo cuando decimos esto? Use dynamic item es esta variable, no le chequees el tipo, no controles que el tipo sea válido, acá puede entrar cualquier cosa. Y como puede entrar cualquier cosa, podemos mandarle cualquier mensaje. Por ejemplo, a Playón. Si nosotros decíamos item acá, el único mensaje que podíamos mandarle era apply on porque es lo que definía la interfaz item. Ahora que es dynamic, podemos mandarle cualquier cosa. Nos queda más acá arriba. Choose item, de nuevo. Vamos a devolver un tipo dinámico. Dynamic. Y finalmente, nada, ya está. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Si yo guardo esto, debería funcionar. Vamos a probar. Y es exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Ven? Muestra la vida. Vamos a darle darle de beber un par de venenos, ¿sí? Vamos a recuperar la vida y ahora vamos a matarlo para mostrar que el comportamiento es exactamente el mismo, ¿sí? Está muerto, lo revivimos. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, fíjense que estamos usando polimorfismo nuevamente. El código donde está acá es genérico, es exactamente lo mismo. Estamos delegando en el ítem la aplicación del efecto. Y sin embargo no tenemos una jerarquía de clases, ni un tipo común, ni interfaces, no estamos sobreescribiendo métodos, nada relacionado con estos conceptos que son, ya les digo, detalles de la implementación del lenguaje C#, pero que no tienen necesariamente que estar intrínsecamente relacionados al concepto de polimorfismo, ¿sí? Entonces, usando tipado dinámico también podemos hacerlo. Bueno, creo que con eso se entendió. Si tienen alguna duda, me avisan, ¿sí? Hasta luego. Chau, chau.